Tenemos a nuestro querido Roberto Fantuzzi. El más viejo de todos. Roberto, gracias por venir en nuestro canal, por supuesto, ¿cierto? Como el perro y el gato hace todos los domingos, ¿cierto? ¿A qué hora lo hace, Roberto? A las 11 de la mañana los domingos, el perro y el gato. Como el perro y el gato. Desde una perspectiva de convivencia, distinto a lo que uno No, cree sí, que... yo lo sé, es muy claro. interesante, muy bueno. Bernardita Soto, ya te habíamos tenido acá, subsecretaria de Amarillos, ¿cómo estás? Y Jaime Belolio. Jaime, gracias. ¿Cómo estamos? No, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. gusto. Y nos faltan, bueno, pero hay más. Vamos a conversar de los 50 años. Bueno, quiero partir por Roberto. Dime. Roberto, ¿cómo recuerdas tú tu 11 de septiembre y cómo lo ves Mira, hoy? yo creo que es un error pensar en el 11 de septiembre. Para mi opinión personal. Perfecto, Yo sí. vengo, date cuenta, yo tenía 30 años y lo comentábamos. Sí, po. 30 años Sí. cuando ya era el 11 de Imagínate. septiembre. Ah. Pero fíjate que a mí me preocupa no el 11 de septiembre, a mí me preocupa lo que está pasando ahora y Obvio. cómo lo vamos a resolver a futuro. ¿Qué estamos haciendo para que no exista esta violencia? Y yo creo que, y lo puse por Twitter, yo también he sido responsable de esta violencia. Generalmente uno le echa la culpa al otro que no acepta la violencia. No, uno también en sus actos, a veces de dialogar en forma con garabatos, etcétera, o dando mal ejemplo, principalmente en los colegios. Yo participo en un hogar de menores. A mí hoy día me está dando vergüenza, te prometo, porque hemos cerrado por violencia un hogar de menores. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo que se crea el germen de la violencia en los niños que quedaron sin la posibilidad de participar en el hogar. Tenemos que buscar el camino de salida, no criticar tanto. A mí, cuando yo veo... Me van a retar los políticos. Cuando yo veo a los políticos haciendo la crítica que el otro no defiende la violencia. Si nadie defiende la violencia. Nadie. Yo creo que, por lo menos en el caso particular mío. Y la violencia nace, para mi opinión personal, desde el periodo... Yo tenía 30 años, del periodo de Frey. No, en el periodo de Frey no tenía 30 años. Era mucho menor, antes que me lo digan. Sí. Pero efectivamente, ahí se empezaron a incubar los desacuerdos, para mi opinión personal. Y eso es terrible para el país. Es terrible. ¿Cómo no vamos a ser capaces, el perro y el gato, cómo no vamos a ser capaces de sentar? Si el perro y el gato conviven hoy día en una casa y nosotros nos agarramos casi combo fuera de la casa. Pero, Jaime, no sé si hay una sensación también, yo lo siento también, evidentemente, que la política está en este conflicto permanente, choque, pero la sociedad no sé realmente si tienen esta sensación de que se quebró algo realmente en relación con la conmemoración de los 50 años, porque es real que el 70% de Chile no vivió el 11 de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer y por qué finalmente la clase política no ha sido capaz de cambiar ese rumbo? Bueno, varias cosas. Yo tengo perros y gatos, así que me consta que pueden vivir juntos. Sí, es verdad. Y hoy día lo que pasa es que la política está mucho más dividida que la sociedad, sin lugar a Sí. dudas. Y cuando uno prende la tele, lo que ve es a la política discutiendo y que es una discusión que a veces se escucha como ruido para las personas. Como infértil, sí. Entonces, lo que hacen es cambiar de canal nomás, porque o sea, no está llegando hacia los temas que las personas quieren, ni tampoco del modo que debiera ser de forma de poder generar algún tipo de colaboración. Salió una encuesta hace poco tiempo atrás, una semana atrás, que preguntaba sobre la conmemoración. Y decía que el 57% de las personas que contestaron la encuesta no estaban, para decirlo un buen chileno, no estaban ni ahí. No es que no les importara el quiebre de la democracia, lo que significaron las violaciones de derechos humanos, la dictadura, por supuesto, eso es muy importante, esa memoria es importante. Pero la conmemoración en sí, decían, no estamos Claro, con ella. se entiende. Y era solo un 25% que estaba muy interesado. Que por supuesto son personas más políticas, que les interesa más la política. Obvio. Entonces, el problema que yo creo que hoy día nos estamos perdiendo, o quizás ya nos perdimos, una oportunidad gigantesca, que era firmar un acuerdo común, un marco común, como el que firmaron los presidentes de la República y la expresidenta. Sí. Chile Vamos hizo otro. O sea, hay dos cartas. Y de Amarillo Bueno, hicieron Amarillo otro. también, claro. Sí, hicieron distintos. Sí. Y la pregunta es que todos como que se autocontenían unos con otros. O sea, si uno los ve, no son muy distintos. Tienen principios que son esenciales. La única Y- diferencia del Chile Vamos es que no hablan del golpe, digamos. Pero Pero es lo el mismo. que firmó el presidente Boric tampoco. Entonces, al final son bastante similares y yo creo que son 4 cosas fundamentales que debiesen haber estado, ojalá, arriba de la mesa
para firmarlas, porque si no es como una cicatriz que todavía nos sigue dividiendo hacia adelante. Hacia atrás es evidente, uno no puede pedirle a quienes fueron víctimas, digamos, que tengan, que necesariamente tengan que borrar eso, porque no se puede, todavía falta justicia. Pero, por ejemplo, lo número uno, que los problemas sociales, políticos y económicos se solucionan con más democracia, no con golpes, con democracia. Lo segundo es que los derechos humanos son algo de las personas, de los seres humanos, y por tanto no se pueden transgredir en ningún lugar ni circunstancia, ni se pueden justificar. Lo tercero es que hay que respetar la democracia, la Constitución y las leyes. Y lo cuarto es que la violencia nunca puede ser un camino para hacer política. Esas cuatro cosas que parecen como obvias, no las hemos podido poner de acuerdo, y vemos ejemplos como ayer, en que hay una violencia desatada, en que unos tipos van y destrozaron e incendiaron, por ejemplo, la tumba de Jaime Guzmán. Sí. Y le escriben ahí mismo cabeza de balas. O sea, ¿qué hace que una persona escriba eso? Cuando Guzmán fue asesinado por un grupo terrorista del Frente Manuel Rodríguez, por un asesinato político. Entonces, esa lógica yo creo que todavía se incuba ahí una división que es muy grande, y por supuesto el hecho que tengamos 1.400 familias de detenidos desaparecidos también hace que tengamos una deuda en materia de justicia. Falta. Entonces, y termino con esto, me habría encantado que el día que se presenta el plan de búsqueda, que se hizo algunas semanas atrás, y que hubo una discusión de si se había invitado o no a la oposición, el presidente dijo que ¿por qué no está aquí la oposición? Claro, le mandaron el mail como la noche antes a info@udi.cl y esa no funciona, digamos, no la lee nadie. Entonces lo que debería haber pasado es que, como era relevante, es que hubiesen llamado por teléfono a los presidentes de los partidos y habrían estado ahí, porque eso nos da una señal de convivencia cívica, de convivencia democrática para generar los acuerdos que se necesitan. Ahora, Bernardita, se ha dicho y estamos claros que estos 50 años han sido bien distintos a lo que fue los 40, incluso los 30, porque cuando se celebró los 40 y los 30 años había bastante más unión, se veía incluso, que lo que se ve hoy. Entonces se podrían hacer muchísimos análisis al respecto. Podríamos hablar de republicanos, de cierto lo que existe hoy día en la derecha extrema, la izquierda extrema también, que hoy día como que los medios no calientan a nadie, más que nada que existen, también han aparecido estos monstruos, ¿cierto? Como Milei y gente que representa una cosa que es totalmente absurda, como Trump, etcétera. Y que finalmente es como lo que la gente ya hastiada, es como la representación del hastío, y buscan algo que es realmente espantoso también. Entonces ya como que, ¿quién me defiende? Pero en ese sentido también, por otro lado, la información que tenemos hoy día. No sé si tú lo ves así, Bernardita, yo no sé exactamente tu edad, pero por ejemplo, me pasa a mí, tengo 45 años y he visto y tengo información hoy día que sinceramente no la tuve antes. Entonces, también mi sensación al respecto de lo que se vivió es distinta. Porque también se han dado informaciones nuevas, que son, la verdad, llamativas, por decir al mínimo. Yo no sé si tú, Roberto, sabías no sé, lo de Agustín Edwards, claro, todas esas cosas. Siempre se sabía. Bueno, entonces, eso quiero conversar. Principalmente las huelgas de los camioneros, que fue un buen puñetazo al sistema. Por eso, Bernardita, ¿cuál es tu visión también desde tu edad y también como política hoy? Bueno, creo que sí, hoy día estamos en un mundo que está hiperconectado, por lo tanto tenemos muchísima más información de la que teníamos antes. Yo, por lo que estudié, que fue ciencia política, tenía mucha información respecto de la historia política de nuestro país y también de lo que había pasado en América Latina. Entonces, mi interés por la política también tiene que ver con eso, y la corriente que tomo, ideológicamente hablando, también tiene que ver con eso. Pero yo creo que hoy día, como dice Jaime, tiene que ver con que hoy día nos damos cuenta de que hay cosas bases con las que nosotros no estamos en desacuerdo, estamos de acuerdo. O sea, mantener la democracia, que la violencia no sea justificada en ningún caso, que los derechos humanos tienen que ser siempre respetados, que son inherentes a la persona, que tenemos que velar porque nuestro país entregue más justicia y que se repare el daño hecho en una dictadura. Y yo creo que hoy día, en general, como dice Jaime, la gente ya está un poco aburrida del tema de que los 50 años, la conmemoración de los 50 años tenga que ver con una separación. O sea, esto tiene que haber tenemos que caminar hacia el reencuentro, no podemos seguir en este espacio, y efectivamente creo que probablemente para la conmemoración de los 40 o de los 30 años del golpe estábamos más unidos. Y eso tiene que ver con que en estos años hemos transitado una polarización política que nos tiene en la situación que nos tiene hoy día, o sea, donde hay una extrema izquierda y una extrema derecha
que hace que, bueno, quienes estamos un poco en el centro tengamos que ir tomando cierta posición, y yo creo que nosotros tenemos que tomar nuestra posición, no irnos más a la derecha o irnos más a la izquierda. Nosotros tenemos un rol, los que estamos en la centro derecha, en la centro izquierda y los que se sienten más de centro-centro, tenemos un rol en eso. O sea, nosotros no nos podemos seguir corriendo a un lado y al otro, porque resulta que los extremos se mueven hacia y se extrapolan todavía más. Yo creo que la comunicación hoy día es muy relevante, nuestro rol como partidos políticos también es muy relevante, qué le decimos a la ciudadanía, cómo avanzamos. O sea, yo creo que hoy día lo importante de esta conmemoración es que hablemos de futuro, ya no más de pasado, porque tiene que ver con que reconozcamos los errores del pasado, no perdamos la memoria para no repetir, por supuesto, pero tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que construir y caminar hacia el futuro. Eso es imprescindible hoy día. No vamos a lograr que nuestra sociedad se recupere de esta herida si es que no tenemos propuestas que tengan que ver con lo que hablamos en algún minuto cuando vine antes, con los acuerdos, con lograr cosas que son importantes para Chile. Cómo nos ponemos de acuerdo en las distintas coaliciones para poder hablar y darle una solución al tema de las pensiones. O sea, sí, ¿cómo no vamos a poder conversar? Si nos ponemos de acuerdo en esto, por supuesto que nos podemos poner de acuerdo en lo otro. Lo que pasa es que de alguna manera también uno ve como que, ¿cómo nos van a poner la mirada en lo defectuoso si no hay nada bueno que se esté entregando? Es como, uno mira a los políticos y dice, ¿qué están haciendo? Y no hay soluciones de nada. Entonces tú dices... ¿Puedo discrepar un poquito contigo? Aunque estoy Oye, chiquitito. no se preocupen, Estoy chiquitito. Les cuento al tiro, vamos a mejorar esta situación, nos vamos a sentar todos después de pausa, No pero importa, por eso no dale importa, nomás, será lo mismo. para que no estemos Oye, así. que la palabra Porque está mirando democracia... para arriba. Sí, pues estamos así. Oye, La palabra democracia... va mucho, la definición. Igual que la palabra violencia. Oye, yo puedo ser terriblemente violento, no a través de la fuerza, sino violento verbalmente. Obvio. ¿Cómo no hacer violento un caso que conozco yo de una chiquilla que se quebró la cadera, estuvo 3 días en la ambulancia esperando que la operaran, 3 días en la ambulancia? Esta es violencia. Entonces tenemos que mejorar mucho de distintos caracteres. Y a mí lo que me gustaría es recuperar algo de mi juventud, el respeto que se tenía a los políticos. Uno miraba a los políticos y lo comentaban hacia arriba, con un respeto enorme. Que uno lo escuchaba y decía, me interpreta. Hoy día generalmente las personas que están viendo la televisión son los espacios no muy aptos. A mí cuando yo veo en un canal que se agarran a combo porque ponen 2 trincheras, que no es el camino para resolver problemas de nuestro país, poner programas de trinchera. Me pasa lo mismo con ese programa. Claro, no, ese no es el camino de Chile. El camino de Chile es que yo me siento junto contigo, yo soy chiquitito, tú grande, y podemos llegar a acuerdos. Tanta risa. Sí, totalmente. Bueno, Jaime, ahora, ¿cómo lo ves tú en el sentido como lo social también? Si finalmente eso, hay un hastío, ¿cierto? Hay un cansancio, hay una desconexión que ya viene hace mucho rato, pero... Bueno, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace cargo de esto? Igual, de alguna manera, has visto como caminos, por ejemplo, Piñera se acercó, bueno, ahora ayer la otra vez escuché que ahora son mejores amigos, me adelantó, ese es su nuevo mejor amigo, decía. Boric, ahora tiene un nuevo mejor amigo, Piñera, ahora va día por medio a juntarse, se juntan. Entonces, claro, son situaciones que dan un poco, uno se puede reír de eso, pero igualmente yo considero que son buenas señales. A mí me parece bien. O sea, uno puede pensar de una manera y el otro de otra, pero si se juntan, es una buena señal. ¿O qué? ¿Queremos verlos eternamente discutiendo, peleándose, matándose? ¿Cómo es? Bueno, ahí hay una cuestión que yo creo que tú dijiste que es muy importante. O sea, que hayan políticos de posiciones muy distintas, como Sebastián Piñera y Gabriel Boric, pero que sean capaces de, por una cuestión republicana, de juntarse en la moneda, de compartir información, de decir, oye, tratemos de hacer una carta en la cual estemos todos los expresidentes y expresidentas estemos de acuerdo. Es una cuestión como mínima. Mira, yo alguna vez lo conversamos también acá, en un estudio que nosotros hicimos, veíamos que las personas, su proyección de futuro era muy cortita, 3 meses nos decían. Y cuando la proyección de futuro son 3 meses, obviamente no te cabe nada más que tus urgencias de hoy día, como la salud, como obviamente la delincuencia, la seguridad, el trabajo. O sea, esas son las principales temas. Entonces, para la política, cuando el plazo es muy cortito, cuando no hay una proyección de futuro, de cómo vivimos juntos, es más bien conflicto. No hay cooperación. No hay ningún incentivo a cooperar. Entonces, hay este desacople que estábamos hablando sobre la política que se pone a discutir de una cosa y las necesidades de las personas. Entonces, ¿cómo lo juntamos? Y aquí yo aprendí de un arquitecto que se dedicaba a las obras públicas, que se habían prometido muchos años y nunca pasaban. Típicas, ¿no?
Además yo fui diputado por Melipilla, entonces me pasó que la primera vez que fui a Melipilla, ya me encantan los trenes. Entonces, Cuando fui a Melipilla me acordé. Entonces, cuando fui a de su Melipilla, silla. Inevitable. Y me tocó hablar del tren, entonces alguien me dijo, ten cuidado, me dijo que la primera persona que prometió tren fue Elwin. Entonces dije, ya, ok, no, voy a tener cuidado. Entonces, para que se crea en ese tipo de obra, los arquitectos inventaron un concepto que se llama obras de confianza. Es decir, que se construye algo rápido, que es la primera parte del proceso final, digamos. O sea, no es una como esa primera piedra que se pone y se saca, digamos. No, es una cuestión de verdad. Yo creo que hoy día la política necesita esas obras de confianza para luego llegar a reformas más grandes como, por ejemplo, la de pensiones. ¿Cómo qué cosa? Uno, las listas de espera. Eso no es una cuestión ideológica, digamos, es una cuestión que necesita una urgencia ahora ya. Segundo, la lectoescritura. Tenemos niños en quinto básico que todavía no saben leer bien y no saben entender lo que están leyendo. Tenemos niños en primero básico, como el 80 y tanto % en un estudio que hizo la Universidad de los Andes, que no saben identificar todas las letras del abecedario. Entonces, eso tampoco es ideológico, necesitamos resolverlo ya. Entonces hay algunas cosas que pueden ser inmediatas que hacen que las personas digan, ok, la política sirve. De lo contrario, cada vez más esa separación lo que hace es alimentarte la lógica populista. Milei es la reacción frente a una política destrozada en Argentina durante muchos años. Y que finalmente Milei es legalizar lo ilegal, si el fondo es la misma. Es la respuesta con otro desesperada. Bueno, es la respuesta desesperada. Sí, tipo, vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Tenemos que hacer uno. Ya, uno, dale, a ver. Me estoy Listo. quejando porque yo soy mulato político y ese partido no está aquí. El mulato político El no mulato está. político. De izquierda me creen de derecha y los de izquierda me creen de... A mí me pasa lo mismo. A mí me pasa Oye, lo nos mismo. falta- Que se ha sumado a nuestro panel, ahí llegó nuestro querido Roberto Munita. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, gracias, Carla. Y hola al resto del panel. Bueno, para sumarte también te hago la misma pregunta. ¿Cuál es tu sensación que tienes del día de hoy y cómo hemos llegado a este 11? Mira, siento que lamentablemente vamos en franco retroceso, porque a medida que pasa el tiempo, uno esperaría que se hubieran limado las malas perezas y estuviéramos ya en otra sintonía. Como decía mi tocayo Roberto en el primer bloque, esperar que ya nos enfoquemos en los próximos 50 años, más que en los 50 años que pasaron, pero siento que llegamos a este 11 más divididos, más polarizados y más enfrentados que, a mi juicio, en los otros aniversarios. Uno lee en el fondo los diarios y se acuerda también de lo que pasaba. Para los 30 años hubo hitos como el de Morandé 80, ¿cierto? Para los 40 años que le tocó a Piñera, él habló de los cómplices pasivos, etcétera, que son, por supuesto, cosas que podían dividir en su momento, pero fueron canalizados de una forma más congregante, que buscaban en el fondo no extremar posiciones, sino que buscar puntos de encuentro. Y siento que en este momento no lo estamos logrando. Y con esto termino, siento que estamos más polarizados. Y la gran pregunta es ¿por qué? Sí, yo creo que ahí hay un problema endémico, no solamente un problema del gobierno o un problema de la oposición, sino que un problema, a mi juicio, que tiene que ver con lo que Moisés Naín llama las 3P, ¿cierto? Él habla de polarización, populismo y posverdad, al fondo. Y hoy día, a diferencia de lo que pasaba hace 30, 40 años, o cuando, para la época del golpe, hoy día tenemos redes sociales, tenemos una sociedad mucho más individualizada y mucho más, o sea, más individualista y mucho más sectaria. Entonces yo siento que el nivel de crispación que se podría haber producido para el 73, y que sabemos por la historia, nosotros que somos más chicos no estábamos vivos en esa época, pero lo que uno lee es que había más crispación, efectivamente había mucha polarización, quizás tanto más que ahora, pero la diferencia es que hoy día hay mucha más posverdad y las redes sociales no aportan mucho. Ahora, evidentemente también es claro que estamos mucho más individuales, ¿cierto? Ocupados de uno más que de lo social, porque realmente, como bien dices tú, Jaime, tiene que ver con que estamos en lo básico. Estamos muy resolviendo las cosas básicas y no lo importante. Entonces, ¿cómo salimos de ahí y cómo lograr que realmente las cosas se solucionen? Yo no sé si tú realmente ves un camino. Por ejemplo, también te hago la pregunta. Lo de ayer, el presidente puesto en la marcha, ¿cierto? Sumándose a la marcha. ¿Cómo lo ves tú? Eso está bien. A mí no me parece cuestionable, pero quizás como para presidente, no sé si está bien hacerlo, porque es el presidente para todos. Y eso se le ha juzgado muchísimo. Sí, yo creo que tienes razón. Efectivamente que el presidente esté encabezando una manifestación que en la parte de atrás terminaba con la destrucción de la barrera de la moneda y un rayado de la moneda es algo que parece absolutamente incoherente. A pesar de que obviamente se hace con una intención distinta, ¿no? Él iba en la primera fila, no estaba viendo lo que pasaba en la fila 16, pero obviamente en la fila 16 lo que estaba pasando es que había una embarrada.
del propio lugar que el presidente encabeza. Entonces eso hace una contradicción. Y luego la romería, claro, la inmensa mayor parte de las personas van y hacen su romería como tienen que hacerla, pero eso se presta después para que hayan otros grupos que arrasaron con de todo. Y barricadas y violencia. Y ahí uno ve que hay poca reflexión de los mismos que convocaron, por ejemplo, el mismo gobierno. El subsecretario dijo algo así, de Interior dijo algo así como que habían unos infiltrados. Bueno, yo habría esperado una cuestión un poquito más fuerte. Si son infiltrados, entonces que vayan y los detengan. Pues. Que vayan y haya una persecución hacia esos delincuentes. Si los tipos tenían hasta fuegos artificiales que le tiraron a los carabineros. Entonces, eso no puede ser en una fecha que es tan simbólica, además, que requiere que haya una reflexión sobre el futuro, como bien dice Roberto, o los Robertos. Es importante que ese tipo de cosas queden completamente afuera y lamentablemente nos estamos como acostumbrando. Entonces, yo creo que también tienes razón en que una política de corto plazo y además ciudadanos que están sobreviviendo, que están viviendo en la semana a semana, hace que sea súper difícil poder hablar de temas más largos. Entonces nos encantaría hablar para 50 años plazo, pero la verdad es que toda la incertidumbre que estamos viviendo, sumémosle a eso el estallido social, sumémosle la pandemia, que todavía no la hemos... no hemos superado lo que significó la pandemia y las consecuencias, no solo en salud mental, sino que consecuencias también económicas, sociales, ha sido todavía súper brutal. Entonces necesitamos liderazgos que más bien nos permitan juntar. Y yo creo que algunas de las señales del presidente en las últimas semanas han sido más bien zigzagueantes en eso. O sea, ha ido pegándose como de lado en lado y ha sido más bien de políticas de división que políticas de unión. Entonces, lo que hemos visto del presidente Boric, cuando hace la carta, la firman los otros expresidentes, cuando ha hecho algunas declaraciones que van más en la línea de ir por arriba, eso está perfecto. Eso es lo que necesitamos. Porque además, digamos las cosas como son, los chilenos a partir de mañana van a estar pensando en el 18. Obvio. Entonces, sí, absolutamente, sí. La celebración y de por las tanto fiestas las patrias. urgencias van a ser distintas. Entonces ahí de nuevo, después del 18 vamos a necesitarnos en reencontrarnos para los temas que más les urgen a los chilenos y chilenas. Yo tengo un planteamiento un poco distinto. Yo creo que nosotros hemos sido, principalmente los que somos relativamente un poquito mayores, y ustedes también ya son bastante viejitos, Sí, sí. hemos contaminado a los jóvenes. Oye, si estos jóvenes que son agresivos, por algo son. ¿Qué le hicimos nosotros? ¿Por qué los contaminamos? ¿Qué hicimos equivocadamente? Por ejemplo, para mi opinión, la educación... Yo cuando estudiaba, venían los colegios públicos a tomarnos exámenes a nosotros, los particulares, estábamos así, asustados. Efectivamente, entonces ha cambiado tanto las realidades que yo creo que hay cosas terriblemente positivas, que hemos crecido, etcétera, etcétera. Pero también hemos hecho cosas relativamente mal. Y a mí me pasa lo siguiente, no sé si a ustedes les pasa, no, a ustedes no les puede pasar. Yo estoy dentro del cuadro. Sí. Yo estoy dentro del cuadro. Yo miro para el lado Sí. y fui actor, Sí, total. ¿verdad? Entonces, eso Tú a mí estás me en la daña. foto. Fíjate, cuando me hablan de dolor, a mí también me duele mucho que no hayan expropiado. Date cuenta de mi papá, que partió con una mano adelante y una atrás, y después queda en pelota. También le dolió. Pero yo no me puedo comparar con el dolor de una madre que pierde a sus hijos. Total. También es una realidad. Total. Entonces, todas estas personas que estamos dentro del cuadro, porque estamos dentro del cuadro, lo estamos mirando desde demasiado cerca. Y los cuadros siempre tú tienes que buscar la perspectiva, mirarlo desde lejos. Y eso no está pasando en Chile. A mí me encantaría que los políticos, los partidos políticos, todos ustedes principalmente, nos dieran qué camino, qué queremos de aquí a 20 años más. ¿Qué queremos como país? Queremos una educación, que en salud, etcétera, etcétera. En el mundo de la empresa, por ejemplo. Los empresarios estamos callados y estamos compitiendo, y tú lo dijiste, compitiendo entre nosotros a veces, discutiendo entre nosotros, ¿cómo no vamos a tener un programa de aquí a 30 años? Pero, Roberto, ¿qué queremos de aquí a 30 años? Roberto, en ese sentido, la misma información, lo que hablamos al principio, y por eso te lo quiero poner acá. El tema que las informaciones que han salido de los empresarios, cómo jugaron, ¿cierto? Dentro de lo que fue la economía, damos chillar la economía, ¿cierto? Tú decís, esa información, tú dices, sí, la tenía. La verdad, yo no la tenía tan clara. Y creo que toda esa cantidad también aporta, a uno dice, oye, seguimos igual. El poder está en el poder, los políticos se juntan con los mismos, el poder se junta con los políticos, los apellidos son los mismos y los pobres siguen siendo los mismos pobres y la gente... Y van y te venden, y te venden un cuento, no, te vamos a dar educación, te vamos a dar esto, y después pasa y vuelve a hacer lo mismo. Entonces, son años y años, dices, es otro Chile. En ese Chile, los niños andaban sin zapatos.
¿Cierto? Sí, es otro Chile. Obviamente que es otro Chile. Todos somos otros porque han pasado muchísimos años y es obvio que llegó, la economía cambió, etcétera. Pero realmente seguimos y yo siento que nuestra divisiones, el esnovismo que existe en Chile, el cómo miramos a los otros por encima, la diferencia de colegios, si tú estás en el Cray House o estás en no sé qué colegio, los otros colegios no existen, no accedes a la educación y o sea, las diferencias son demasiado grandes. Entonces, sí seguimos siendo un país que, si tú no tienes plata, no eres nada. No eres nada. Y la educación tampoco tienes acceso, porque la educación de alguna manera está en el poder. Entonces, ¿cómo no entienden que educación es poder? Lo único que uno puede hacer es educarse, buscar información, tener información. Y eso, hoy día, obviamente que los cabros no lo tienen, porque crecieron también en un mundo donde los papás no están, porque tienen que trabajar. Entonces, todo ha ido cambiando. Y todo tiene una respuesta también. Pero ¿cómo hacemos para que lo real, que las altas esferas, esto cambie, de verdad, y se mezclen? ¿Eso va a pasar o no va a pasar? Yo puedo hacer un alargo al partido de la UDI sin ser de la UDI, pero te voy a hacer una crítica constructiva. Yo me acuerdo cuando cabro, cuando nace la UDI trabajaba en las poblaciones. Por eso era conocida. Eso es lo que le falta al mundo político, cómo acercarse más a las personas que están sufriendo. Porque efectivamente, cuando a mí me atienden mal en un hospital, estoy sufriendo en carne propia. Y eso existía en el mundo político. Ustedes especialmente eran conocidos por eso, y por eso que tuvieron mucha aceptación en un periodo determinado. Pero ahora todos andan con zapatillas de gamuza, con zapatos de gamuza, son más pitucos los muchachos. No, bueno, yo diría que hay que diferenciar, no son todos iguales, pero mira, déjame decirte una cosa. No, es que sean todos iguales, oye. Pero déjame Cada partido hace su rol. Yo creo que tienes razón, pero hay un problema de la política ahora que es muy identitaria. Y las redes sociales, como decía Roberto, cooperan en el sentido contrario de lo que uno querría buscar un interés general, un bien común. Claro. Entonces son como grupos chicos que están organizados a los cuales se les hace discurso. Yo fui diputado 6 años y medio y al final, cuando uno miraba la sala mientras los diputados estaban hablando, y no le estaban hablando al otro que estaba al frente, ni siquiera le estaban hablando a la cámara del Congreso, le estaban hablando a su celular, porque le estaban hablando a su Instagram para su barra propia. Ya, eso significa que no hay diálogo. Y cuando el diálogo, por otro lado, se ve por sectores más radicales que dialogar con alguien distinto, ir a cruzar y literalmente cruzar la sala y conversar con el que es distinto a mí, es traición, estamos súper fregados. Entonces yo creo que eso pasa hoy día. A mí me tocó estar en la Comisión de Educación durante 6 años y medio. Y gracias a eso fui a más de 500 colegios a lo largo de todo Chile. Y uno ve que obviamente hay un problema con nuestra educación pública que debiese ser, por supuesto, debiese ser de muy alta calidad, para que la escogieran las familias de clase media baja y por supuesto las personas más vulnerables. Sin embargo, no es así. Apenas pueden tener que salir arrancando. Y los liceos emblemáticos, que eran aquellos que hacían esa movilidad social, hoy día están secuestrados por la violencia. Y algunos justifican y son débiles frente a esa violencia. Hoy día mismo, de hecho, no hay clases en Santiago y Providencia. Sí, mala señal. Y la razón por la cual no hay clases es por la violencia y segundo porque había temor a que se tomaran los colegios y después no hay cómo desalojarlos para que vuelva a haber clase. Imagínate, un grupo de estudiantes lo que hace es obligar a otros a que no puedan ejercer su derecho a educación. De alguna manera sometimiento a la... Exacto, entonces esa lógica es terrible porque al final, si no hay un buen ambiente adentro de una sala de clase, es imposible que haya buena calidad de educación. Sí. Mi vieja es profe, hizo clase 25 años, y si no hay buenas... Ahí en la sala de clase no se puede estar bien y el profesor y profesora no tiene la confianza de poder expresarse bien y más bien tiene que tener susto. Primero de los cabros y después de los papás, entonces ya es como chuta. O sea, ahí hay una cuestión que tiene que cambiar radicalmente. Yo comparto eso con Roberto porque además nos estamos quedando muy atrás. Sí, la educación hoy día no es solamente el saber leer y escribir, digamos, y matemáticas, ciencia y lenguaje. No, es mucho más. O sea, ya hay habilidades con las cuales nos estamos quedando atrás. Entonces ahí hay un problema que Chile tiene. Es verdad, nos comparamos con el resto de Latinoamérica y estamos por encima. Pero nosotros no queremos llegar allá, queremos llegar mucho más allá. Entonces ahí tenemos una deuda súper importante y yo creo que la razón por la cual no lo hemos hecho es porque se politiza absolutamente, se pone una cuestión sobreideologizada. Entonces discutimos sobre educación en vez de discutir sobre lo que pasa dentro de los colegios, sobre todo lo que está afuera. Total. Es relevante, obvio, pero afuera y no de lo que pasa adentro. Lo mismo en salud, lo mismo después en medio ambiente, lo mismo después en pensiones. Entonces, cuando una política es de corto plazo y más bien se confronta, pateas los problemas y simplemente sigue el status quo.
Antonio, a mí me tocó visitar Japón y fui a ver la situación de los colegios. Los colegios allá, primero hay un respeto enorme por los profesores y segundo, los profesores son los mejores pagados, más que un doctor, más que un ingeniero. Y en Chile, en la carrera de doctor, si yo no quería estudiar medicina, soy profesor en biología. ¿Me entiendes tú? Sí. Tenemos que volver a valorizar al profesor como un actor principal dentro de nuestra propia sociedad. Y eso no está pasando en nuestro país. Los profesores tienen conflictos sindicales, etcétera. Ese es un tema muy duro. ¿No será que estamos un poco perdidos en lo que somos? Efectivamente, Yo siento eso porque hablar de Japón, imagínate por Roberto, los japoneses, pero o sea, oye. hablemos de, imagínate cómo son en otros temas, son hermosos. no, y sé que, Respetuoso. perdón, No, pero dale, Granarita, No, por favor. sí tiene que ver también con un tema que es muy social y que abarca creo que todos los otros temas que estamos hablando socialmente. Tiene que ver con cómo le hemos presentado a nuestra juventud actual, o sea, lo poco que nos hemos preocupado de la primera infancia y de la adolescencia. Finalmente, que un niño se eduque por redes sociales es algo que nos tiene también en una situación actual. O sea, que los niños entiendan que lo mejor y lo más fácil es, o sea, un niño que es vulnerable, que vive en una población, que diga, porque el otro día estábamos hablando con la Luz Pacheco, y que un chico le chispeaba los dedos a la profesora y le decía, ¿cuánto ganas tú? No, 800.000. Mi papá me se lo hace en un día. Así, con esa... Entonces tú dices como, ¿por qué? Porque lo que socialmente se buscan en un espacio es tener esas zapatillas, tener ese auto, tener... O sea, Claro, socialmente... porque las cosas están puestas en el externo y no en el interno. Obvio. Y lo que tiene que ver con lo material. Entonces, ese poco amor por lo que decíamos antes, ¿por qué admirábamos a los políticos anteriores? Porque, bueno, nosotros también los admirábamos intelectualmente. Y hoy día, claro, también vemos que eso se da poco. Entonces, hoy día con una juventud que está dejada de lado, con una educación que hoy día, o sea, las desigualdades se van acrecentando cada vez más, donde el acceso a la educación, que debería ser la educación pública, de excelencia, por lo tanto, hoy día vemos que el Instituto Nacional hace un par de días atrás de nuevo incendio. ¿Quién hace algo con eso? Porque tenemos que levantar la voz, nosotros somos responsables de eso. O sea, ¿cuándo vamos a levantar la voz y vamos a decir, oye, esta gente hay que tomarla detenida? O sea, no puede ser que el Instituto Nacional y otros liceos emblemáticos sigan en esta situación. O sea, nosotros tenemos que tomar cartas sobre el asunto y la educación tiene que volver a ser lo prioritario, lo primordial. No podemos dejar que las poblaciones en donde el narcotráfico ha permeado completamente, las poblaciones siga pasando esto. Que los chicos se sigan educando por Instagram, por TikTok y que crean que efectivamente lo mejor es tener X polera con tal marca, X auto, Claro, X zapatillas. pero es que lo que pasa es que nosotros también estamos dando malas señales, porque, o sea, me refiero a nosotros, a todos, ¿ah? Porque nosotros nos fuimos a comerciales y todos estábamos con el celular, menos Roberto, obvio. Pero todos mirando lo que está pasando, porque en el fondo necesitamos estar conectados con la noticia, con lo que está pasando, y hay una sensación de que te estás perdiendo algo. Yo siento eso, como si no estoy activa leyendo, viendo lo que está pasando, me estoy perdiendo algo para mi cerebro, para entender, para procesar, para ir avanzando. Y de alguna manera hoy día los cabros, claro, los niños hacen, o sea, te están pasando cosas terribles en los colegios. Y no estoy hablando de los colegios pobres, estoy hablando de los colegios de los más ricos, o sea, de un nivel espantoso, o sea, espantoso. Entonces, ¿y qué es eso? Falta de amor. Obviamente, estamos todos falta de amor, los niños no tienen conexión, no hay conexión, y tampoco hay un ejemplo, porque la gente que está hoy día en el poder, o que siempre ha estado en el poder, no tiene conexión con la realidad. O sea, yo siento que eso ve las personas. ¿Cómo una persona que en la mañana está pensando en cómo va a terminar el día, o está enfermo y no sabe qué hacer, y está viendo cuánta plata se gastan en una celebración del 11, aunque sea bueno o malo, ¿me entiendes? Como que hay algo que no tiene conexión, que no es real. Y que de dónde somos nosotros, de dónde venimos nosotros, cómo mejoramos eso, eso se mejora desde adentro. Eso es mucho más, lo que hay que hacer es un cambio mucho más poderoso que no sé, que esto que está pasando ahora, es desde abajo, de la salud, de la educación, pero de verdad. Pero yo puedo hacer una crítica constructiva. Sí. ¿Qué puedo hacer yo? Estamos siempre diciendo qué tiene que hacer el otro. No, yo todo el día. Oye, Todo el día. a mí en el caso del mundo de la empresa, no podemos seguir en las mismas circunstancias. ¿Te cuentas? Yo cuando me tocó ir una vez a CNN,
se me cayeron las lágrimas porque hacía eco adentro. Antes había miles de trabajadores textileros Ahora ahí. hay eco, sí. Oye, y todas las casas alrededor de Yarur, porque era Yarur, después fue Machaza, de Yarur son puras casas hechas en la época del 5%, que los empresarios dábamos el 5% para construir casas. Resolvíamos el problema de la vivienda. Hoy día no somos protagonistas de eso, somos protagonistas solamente del aspecto económico. Y no, tenemos también ser responsables de lo social. Total. Oye, Y eso Carla. tiene que... Perdón. No, Carla, no quiero tomar algo de lo que está diciendo Roberto, porque, bueno, vinimos acá a hablar del 11, pero uno termina hablando de otras cosas que al final también se relacionan con el 11, ¿cierto? Educación y ahora el tema del rol del empresario, si se quiere, o el rol de la construcción. Hay muchos temas que podemos tocar. Y quiero tomar algo que decía mi tocayo que me parece súper interesante. Y es que, y no una crítica, porque siento que cada vez hay más avance al respecto, pero esta idea de que la empresa tiene un rol social que cumplir. La empresa no solamente tiene que estar dedicada a generar utilidades, sino que la empresa interviene una localidad, una industria, interviene cierto, no sé, cierto territorio, pero a la vez tiene que hacerse cargo, tiene que comprometerse con ese territorio y también con los cambios sociales que provoca o que puede provocar. Y ahí yo reconozco y siento que también se ha hecho una falsa... no sé, una falsa idea por parte de gran parte del sector que ve a la empresa como un enemigo, cuando la empresa es un aliado, y la empresa tiene que ser un aliado. Y este programa, como siempre digo, que es de emprendidos y busca ser el referente de aquellos pequeños empresarios, etcétera. Ellos también. En el fondo, esto no solamente para las grandes empresas, cualquier microempresario, cualquier pyme, cualquier persona que da empleo, y que no solamente da empleo, sino que puede ayudar a la sociedad con respecto con un servicio que provoca, con un producto que saca. En el fondo tiene que entender que está valorizando la sociedad. Sí. Bueno, y el cambio también que se está viviendo desde lo mismo, desde los coaching o las empresas que las mujeres están siendo más protagonistas. Claro, se están viviendo igual, uno ve que se están haciendo cambios, pero también hay gente, acá de repente vienen economistas muchas veces y dicen, no, en realidad si le subo los impuestos a los empresarios van a sacar su plata y la van a poner afuera. Y yo siempre me acuerdo, la otra vez di el ejemplo tuyo, Roberto, dije, Roberto siempre se ha quejado de eso porque sí hay que poner la plata en Chile. Y sí Mira, te no, debe es por poner eso, ciertas cosas. Una parte al esa es menos. parte del corazón que uno debería operar, ¿ah? Pero yo considero, mira, yo conozco a mucha gente que está sacando la plata y me da una rabia. Por otra cara, oye, Pero sí, pero qué obvio, por claro. otras razones, porque todo eso yo los conocí, tenían una mano adelante y otra atrás, y se lo ganaron toda la plata en Chile, güey, toda la plata en Chile. Y ahora se ponen pituco, departamento en Miami. Es una crítica de corazón, no es una crítica yo la sé, racional, yo sé, del razonamiento. sí. Pero a mí me gustaría resaltar un hecho. Fíjate lo que está pasando en nuestro país, también hay un problema político y empresarial, el 6%. Llevamos 12 años. ¿Te das cuenta si hubiéramos tomado la decisión hace 12 años? ¿Cuánto sería el monto de ese 6%? Estaríamos en una inversión más arriba del 30%. Entonces, también ese tipo de responsabilidad de chutear, que yo no conocía la palabra, yo no sé si ustedes, los políticos, la procrastinación, yo no tenía idea de lo que significa. No significa. De procrastinar, claro, yo no tenía idea de lo que era. La Es conozco, chutear, es de es por la chutear. mañana la y conozco dedicas porque a soy hacer disperso, así que la 6% conozco. es chutear, el Procrastinar 6% es chutear. Es Sí, una pues. enfermedad chilena, Sí, procrastinación. todos No, procrastinamos, es global. Pero mira, hay una cosa que tú dijiste que me acordé de una película que se ganó, de hecho, uno de los Oscars, que se llama Todo en todas partes y al mismo tiempo. Ese es nuestro problema actual, Sí. ¿no? Que queremos todo y eso quiere decir que no hay renuncia. Claro. Y entonces hoy día a mí me pasa, porque hago clases, yo sé que Roberto también, no sé si Benadita lo hace también, pero los estudiantes como que quieren sacarse un 7 sin estudiar. Y así no funciona. No se puede, digamos. Entonces tú no puedes tratar de ir a cosechar los beneficios del futuro sin atravesar el pantano del presente. Porque Total. cuesta. Y ese pantano del presente tiene cocodrilos además. Sí. Po. Entonces duele. Entonces hoy día significa hacer ciertas cosas que son costosas. Llegar a un acuerdo con respecto a pensiones es costoso. Porque es imposible que queden todos contentos. Con respecto a educación, ¿vaya a echarte encima al colegio de profe? Sí, claro, es verdad, te lo voy a echar encima. Pero hay cosas que son más importantes que Claro. echarse hoy día encima, digamos, al colegio profe. La modernización del Estado, que puede ser una cuestión como latera, pero pasa exactamente lo mismo. Que hayan personas que pasen meses y meses esperando el permiso de una
municipalidad para poder sacar su empresa, digamos, Sí. y entonces formalizarse. Entonces es como que le estuviéramos dando incentivos a no formalizarse, cuando debe que ser completamente al revés, ¿no? Pero entonces, ¿por qué finalmente cree? ¿Pero por Porque qué se demora la más, corrupción oye, ahora? un Sí, segundo. dale. Se demora a veces más el periodo de permiso que construir un edificio. Bueno, hay algunas Entonces, obras. se presta mucho para la corrupción. Ah. Porque Por es muy ejemplo, tentador. Sí, po. en Es embalse, muy tentador. ahora que está lloviendo y que sabemos que tenemos un problema súper grande de sequía. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué no guardamos esta agua? Los embalses se demoran como 10 años en construirse, de los cuales como 7 son permisos. Sí. Entonces, hay ciertas cosas que, claro, uno necesita empujar, que realmente atiendan esa urgencia de las personas y que, de nuevo, tiene que ver con ciertos mínimos. Y termino con eso. Roberto decía, las empresas no solamente tienen que preocuparse de la última línea, ¿no? de sacar la utilidad, sino que de otras cosas. ¿Sabes quién fue uno de los primeros que escribió sobre eso? Adam Smith. Hace más de 200 años, más de 300 años, perdón. Y que es Entonces, vilipendiado por gente que piensa Exacto. exactamente eso. entonces, él ya decía que la manera en la cual una empresa puede funcionar es primero que haya un mínimo de valores en donde tú sepas que si vaya a comprar a la esquina, lo que te va a vender no es una estafa. Y eso no solamente es el precio, es más que eso. Es una manera en la cual convivimos juntos. Sí. Y eso cuando está roto hay que reconstruirlo y construirlo de a poco. Y eso, claro, se lo confianza. diría a la confianza social, que hoy día es uno de los grandes problemas que estamos teniendo, al fondo. Que hoy día tenemos una gran crisis de confianza social. Claro, no Obvio. confía, nadie confía en Y de nadie. hecho, perdón, quiero tomar algo que dijo Jaime en el primer módulo, o el primer bloque, que tú hablaste de las obras de confianza, Sí. ¿cierto? Y está entendido como obras de confianza tangentes, ¿cierto? Algo que se puede ver. En el caso del embalse, que se note que hay, ya que se consideran los permisos y que estamos construyendo el embalse. Claro, cosas que hay Pero, eso que ver. también, pero eso Sí. también se tiene que ver en el caso de la confianza social. Acá me sale el sociólogo hablando. No solamente tiene que prestarse para las obras atingentes, en Física, el fondo claro. físicas, sino que también para las obras sociales, para nuestra forma de comunicarnos. Y recuperar la confianza es súper difícil, Sí. pero tenemos que generar estas obras de confianza que nos permitan reconstruir una De confianza hecho, social. ¿sabes que estaba pensando en lo que está haciendo? No, es que no lo puedo evitar porque me gustó tanto lo que está haciendo Joaquín Lavín con Mayol. Lo encuentro genial. O sea, los han matado a los dos, imagínate. O sea, a Joaquín lo han llamado, le han dicho, pero de todo. Lo mínimo que le han dicho es que es tibio, o sea, mínimo. Y la verdad es que ese tipo de cosas como Boric con Piñera, etcétera, son cosas súper evidentemente necesarias y que hablan de una comprensión, de Oye, una comprensión al otro. O Javiera Parada, por ejemplo, que hoy día tiene un rol importante. Ella fue hija de uno de los Bueno, degollados, en ver el a fondo. todos los hijos Hija y de... nieta. Y que ella fue Sí. las primeras que se la jugó por el rechazo, justamente porque ella sentía que el texto de la Constitución no mejoraba, sino que al contrario empeoraba. Y a ella también le dijeron de todo. Bueno, y grandes ejemplos también que lo hemos visto ahora gracias a estos programas de los 50 años, las entrevistas que le han hecho a todos los presidentes. Hemos visto la historia de Michelle Bachelet, me imagino que los que están metidos en política la tienen de antes. Pero hablar de ella desde la tortura, desde lo que vivió, y hablar desde el perdón y de lo que es la amistad cívica, que es hermoso ver eso, porque qué lindo ver a los políticos que uno puede ser de un lado, el otro del otro, y que vivieron situaciones totalmente terribles ambos, pero son capaces de ir por el otro, porque ahí es cuando yo digo, esos son los políticos de verdad, para mí, yo no sé, pero para mí los políticos de verdad son cuando piensan en Chile, porque no porque decía, la Michelle Bachelet dijo, darse gustito es muy tentador, decía, todos se dan gustito, al final te terminas dando gustito. Y es lógico, pero no, tenéis que ir por el bien mayor. Entonces, cuando es difícil hoy día ver ese bien mayor, entonces se está viendo también en lo que viene con esta constitución, que ojalá por favor que resulte, Dios mío, pero se está viendo también que ahí también es identitaria, está siendo identitaria igual que la anterior. Y terminaron, los consejeros están en la discusión, están en el gallito y están en esa situación. Entonces, hay que mirar para ver para adelante y salir. Estamos con el problema de las ISAPRES, tenemos muchas cosas que hay que solucionar ya. Entonces, en el rápido. Todos pretendemos un traje a medida, eso es imposible. Obvio que no, pues es imposible. No. Claro, A mí me va a no quedar hay 19 millones de me va a quedar constituciones. la mano Sí. aquí, otra me va a quedar la mano. Y esa es la vida. Y de hecho, y vuelvo al tema de la confianza social, que para mí es un temazo. Temazo. Sí, es un temazo que aparte en la sociología importa mucho. Sí. Cuando uno quiere construir una red, una telaraña de confianza social, tiene que saber que va a tener que hacer renuncias. Y que no todo va a tener que ser la pinta mía. Porque
realidad mi visión es tan importante como la de cualquier otro. Te parecía a mi señora hablando. Me asustaste. Bueno, Roberto, nosotros Siempre la renuncia de nosotros otro. creo que lo hemos hablado, los grandes conflictos también tienen que ver cuando la sociedad está hastiada. De hecho, cuando la primera vez, recuerdas el 2011, que la gente empezó a evadir y estábamos en una situación chilena, la economía chilena estaba muy bien. Muy bien, y empezaron a evadir. ¿Por qué empezaron a evadir? Porque pasó lo de la colusión. Empezaron a pasar esta cosa y los empresarios no le creemos a los empresarios. Y después vino, cuando ya, obviamente cuando vino el octubre, ¿cierto? Que el estallido, y ahí tenía que ver con, pero también tenía que ver con un hastío social. Entonces, si no nos hacemos cargo de ese hastío, y tiene que ver partir, finalmente, porque tú dices, Roberto, bueno, ¿y qué hacemos? Desde su casa nomás, po. Lo único que uno puede, por lo menos nosotros, los políticos pueden hacer mucho más, pero uno debe partir desde su casa, de sus hijos, desde ser buena Entonces, si persona. yo estoy almorzando con mis hijos, abrir los espacios de Obvio, discusión y obvio. que cada uno piense lo que quiera, Total. pero también pensar Total. que yo no le voy a pegar un combo o no le voy a quitar el plato y no le voy a dar el plato de comida. Sí. Porque dijo tal Sí. cosa que no comparte uno. No, uno tiene que enseñarle a los demás. A mí me gusta mucho, tú te ríes conmigo los japoneses, pero los japoneses efectivamente Yo no me río, nos pero dan, me río. claro, nos dan enseñanzas de cómo tenemos que comportarnos con el resto. Sí, eso es lo importante para mí, opinión personal. Sí, pero desde cuando te digo del tema de que uno, lo único que debe hacer, quizá más allá de andar peleando y quejarse, las mínimas cosas que uno puede hacer en su casa, con sus niños, la conversación, que los niños entienden, si la gente no es tonta. La gente cree que los otros son tontos y los tratan como tontos. Y no es nada de tonto. Es más, hoy día los cabros son mucho más rápidos y te pueden consumir inteligencia, sabiduría mucho más rápido que nosotros antes. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué no les damos el tiempo necesario? ¿Por qué no nos damos los tiempos? No nos damos. Queremos todo muy rápido, muy ahora. Entonces, por eso siento que hay como esta desconexión, porque como que no sabemos dónde estamos, como de dónde partir. ¿Somos los de antes o somos los de ahora? ¿Son los políticos o son los de Instagram? ¿Me entiendes? Hay como muchas sociedades. Entonces, ahí hay que encontrar un punto de conexión. Sí, también quiero, cuando uno está en política y en cualquiera de los espacios que uno ocupe, en cada uno de los roles, yo creo que también nuestra misión, nuestra responsabilidad y lo que tenemos que hacer hoy día es, por supuesto, como lo que uno busca como político es persuadir, ¿cierto? Como lo que uno busca constantemente es que el otro, ojalá, adhiera a lo que yo estoy... Negociar. Exacto, a lo que yo quiero. Pero finalmente creo que hoy día el desafío está en también dejarse persuadir. O sea, el que nos podamos sentar en una mesa y tengamos diferencias sobre ciertos temas, pero yo ir con la capacidad de que si encuentro que alguien de RN, de la UDI o del PS, creo que es razonable lo que hice y creo que puede ser, y resulta que tengo que renunciar al punto que yo estoy planteando, chuta, yo creo que eso también es muy valorable y creo que hay que darle valor a eso y creo que es muy desafiante el que uno se siente en una mesa con la capacidad de decir, pucha, yo puedo pararme a esta mesa probablemente en una hora más pensando distinto a alguno de los puntos que yo traje y no esa capacidad permanente de estar, yo tengo la razón, yo quiero que todos piensen como yo. No, yo creo que hoy día estamos en un espacio en el que se requiere que uno hoy día tenga la capacidad de ser más flexible y decir, me siento pensando que puede ser, que el otro tenga razón y que plantee algo que es más razonable que lo que yo creo y nos ponemos de acuerdo y sacamos algo limpio. Ahora, ¿has visto caminos a eso? Como que yo igual hace, no sé, 2 semanas se están viendo algunas señales por ahí de llegar a negociaciones y de conversar. Mira, aquí esto me lo enseñó una persona que se dedica como al diálogo. Entonces me dice, mira, el diálogo no es lo mismo que negociar ni tampoco es lo mismo que debatir. Entonces, Sí, po. dialogar Sí, po. es sentarse y escuchar al otro y validarlo como igual que tú. Y por tanto sus opiniones son igual de válidas que mis opiniones. Aunque esté en total desacuerdo, aunque me hagan enojar, aunque me hagan, etcétera. Pero ya estoy validando al otro como una persona que está al mismo nivel que yo. Toda la lógica de la funa, la lógica de tratar al otro como moralmente inferior, es una manera de no considerar al otro en su opinión igual que la mía. Por eso Totalmente. es tan terrible esa. De ahí Oye, pasáis a negociar, perdona, de ahí sí. pasáis a negociar, pero primero tenéis que generar un mínimo de confianza, si no la negociación siempre se va a sentir como que me están fregando, y de ahí tenéis que pasar, en el debate se confrontan esas distintas posiciones. Entonces yo creo que nos falta pasar todo esto, y termino al tiro. En Chile una cosa que ha sido común de los últimos
periodos para atrás, es que, y ahí estaba viendo las imágenes, la última presidenta oficialista, es decir, que continuó, fue Lagos y Michelle Bachelet. Sí. De ahí en adelante siempre ha ganado la oposición. Uno y Piñera, uno, Bachelet, uno y uno, Piñera, sí. y después Boric. Y si lo vamos a Latinoamérica, de los 15 países latinoamericanos, en las últimas 5 elecciones, También. solo en 5 países de los 15 ha ganado el oficialismo, Claro, pero con seguido- una trampa. De esos 5, uno es Venezuela, uno es Cuba y otro es Nicaragua. Es decir, que son dictaduras. Dictadura. En verdad son solo 2 países de 15 Sí. los cuales han tenido oficialismo. Entonces está ganando la oposición. Es más fácil hoy día oponerse que construir. Y eso es también un problema. Bueno, sí. ¿Cuál era el tercero, oye? Dijo Ah, Diálogo, tiempo. debatir y te faltó el último. Dijiste que No, era uno es tres. dialogar, otro es negociar y el otro es debatir. Perdón. Sí. Ahí está. Vamos a lo más positivo, ¿no? Estábamos hablando antes de irnos a comerciales y veías algún tipo de cambio, si notan que hay un camino a la conversación, al diálogo. De hecho, anoche, para hacer un enganche, anoche estuve viendo, estaba Gloria Hood y Bodanovich. Estaban en CNN en la noche, en Tolerancia Cero, evidentemente por los 50 años. Y fíjate que la conversación de ellas fue bien interesante porque las dos hablaban en el fondo de ceder. Y que no podían seguir en esas situaciones porque finalmente estar ahí no las iba a conducir a nada. Entonces, y hablamos de mujeres grandes también. Y mujeres, interesante. Eso está bueno. Sí, ¿cómo lo ven ustedes si hay camino para aquello? Aparte que si no se hace eso no va a pasar nada. No, yo creo que camino hay, porque eso nomás sería como demasiado pesimista el Sí, decir que eso. sí. No, yo creo que camino hay, pero hay ciertas señales que como que preocupan, ¿no? Entonces yo creo que vamos a pasar ahora esta fecha, vamos a hacer un recuerdo sobre lo que nos perdimos de esta fecha. Sí. Entonces van a quedar ciertas heridas que espero que se vayan sanando, precisamente en algo que tú mencionabas sobre el proceso constituyente. Yo espero que haya un acuerdo ahí, y esto Sí. va a ser durante septiembre, primeras semanas de octubre, para que podamos cerrar ese ciclo. Es importante cerrar los ciclos para que luego podamos ir a otros temas. Y los chilenos y chilenas hoy día están hasta acá con el tema de la Constitución. Entonces les preguntan y rechazan cualquier cosa. O sea, todavía no sale el Bueno, texto y el tema te de dicen que sacar no. las enmiendas cuando sale el oficialismo a pedir que saquen enmiendas. Sí, yo creo que fue un poquito Eso fue excesivo. bien porque, complejo, sí. porque por algo se eligieron a los consejeros. Entonces, pero de nuevo, esas enmiendas tienen que ser para una constitución que permita que todos quepan adentro de esa casa. Entonces, ese es el tema. Entonces, no darse gustitos Sí. que impliquen hoy día que te celebren algunos, pero que después el día de mañana estemos todos lamentándonos. Yo creo que es necesario cerrar eso. Y Corriente, ¿conoce los temas? mira, me tocó el sábado ya. hacer por un estudio que estoy haciendo, estuve en Concepción y Talcahuano haciendo encuestas. No conocen. Y las preocupaciones eran absolutamente distintas a esto. O sea, eran las que te mencionaba antes. Trabajo, pensión, inflación, Salud, claro. delincuencia, Obvio. las listas de espera. Esos son los temas. Y de hecho un cabro que entrevistamos me preguntaba, algo le dije yo así como con respecto, no, que el lunes, y me dijo, ¿qué es el lunes? ¿Es el Día del Joven Combatiente? Sí. O sea, Sí, obvio, cabro, no, sí que- 22 años. Entonces, claro, para ellos es una fecha divisoria y no saben exactamente. Entonces, de nuevo, no es que no sea importante el quiebre de la democracia, es que el nivel de conflicto lo lleva a que se desconecten completamente. Pero perdona que Entonces, te vuelvo a insistir. Si tú le preguntas a la gente, ¿usted qué No, tema no de creo. la Constitución sabe? Le preguntamos y no sabían qué Ya. se estaba discutiendo, no era su prioridad. Sí te hacen una diferencia, por ejemplo, que es lo que estábamos preguntando, sobre qué cosas a ellos les podría mejorar la vida, Ah, eso es. que necesiten, qué cosas al país le podrían mejorar y qué cosas deberían estar en la Constitución. Y las personas Ya. te hacen una diferencia. Te dicen, a mí me importa la delincuencia, pero no ven que tenga que ser 100 artículos de la Constitución sobre la Obvio. delincuencia, porque como No, que claro. hacen esa diferencia. Sí. Ya. Que es importante. Por ejemplo, vivienda, como dijiste tú, es uno de esos temas, donde las personas lo ven como a nivel, como un derecho que tiene que estar en la Constitución, educación, salud, aun cuando ellos personalmente, por ejemplo, ya tengan su casa. Lo ven como algo colectivo que tiene que estar ahí. Pero la discusión de la Constitución la ven completamente lejana, completamente fuera de lo Los hoy día. consejeros con mosca, ¿por qué están con abejas cada vez que hablan los consejeros?
¿Te has fijado? Están con abejas. Salen a hablar y está lleno de abejas. Cada vez que hablan. Eso yo creo que es por el lugar del... ¿Sí o no? Congreso. No te habías dado Esos cuenta, patios Jaime. tienen No me había dado mucha... cuenta que estaban con O abejas. sea, es lo evidente esos para mí. patios tienen muchas abejas. Es terrible. Porque es de los Y pocos los van focos a de área picar, digo. verde que hay en el centro de Santiago, en el centro cívico, en el fondo. Alguien se Es había un dado patio cuenta. gigante, en el fondo. Entonces, terrible. eso atrae a las abejas que tienen que recolectar su néctar. No me había fijado, voy a mirar, voy a Es fijarme en impactante. eso. Ahora, también por otro lado, el tema de la corrupción, que obviamente ha afectado, le ha tocado al oficialismo directamente, ¿cierto? Pero igualmente es una historia antigua, ¿no? Añeja. Entonces, como que de alguna manera también eso ha aportado al desconectarte más todavía. Esto siguen haciendo la misma de siempre. Nosotros, bueno, Los seres humanos tenemos cosas positivas y negativas. Obvio, En el mundo lo empresarial- oscuro y las lo luces. oscuro, el mundo empresarial también, Obvio. con las colusiones, etcétera, etcétera. Sí. Los políticos, las famosas fundaciones. A mí lo que me dañó mucho en el caso particular de las fundaciones, yo participo en una, entonces todas en el mismo saco. Sí, pues. claro, jodieron Entonces le todas. cortó el oxígeno a todas. Date cuenta, en un hogar de niños, que tú le cortes el oxígeno a esa fundación, lo puedes dejar sin desayuno a una persona, sin almuerzo. No puede ser. Si efectivamente cuando hay corrupción hay que atacar, pero atacar, si yo opero el cáncer no le corto la mano, le corto donde le corresponde a la Claro. persona, ¿no? Sí. Y lamentablemente parece que hubo un error garrafal a todos por igual y todo al mismo saco. Y eso va a producir daño enorme de aquí en el corto plazo. Oye, y por otro lado, ¿sabes qué? Creo que me hagan ahí la opinión de usted, que está en política muy todos los días ahí metido. Charper, por ejemplo, o personaje así, Chaguán. Chaguán imitando a Piñera, no sé qué le pasa, bueno. Pero como gente tan negativa, como que salen a matar y a hablar y decir como si hubiesen vivido la vida tan intensamente. Y tú decís, oh, ¿por qué salen a romper al mundo? Esa necesidad que tienen, como que no es inentendible. Y yo siento que eso también aleja muchísimo. Porque es como ¿qué está hablando? Si los mutearas, es como, no importa lo que dicen. Entonces, ¿por qué esa posición que han agarrado algunos políticos también? Más allá de las personas, ¿no? Porque también, para otro lado, te podría poner otros 10, Sí, no, digamos, y así lógico, sucesivamente. sí. Mira, cuando uno está dentro del Congreso, uno ve, y Roberto estuvo también ahí, piensa que todo lo que ocurra dentro del Congreso Es lo que pasa. es lo que pasa en la realidad. Es tu vida, claro, Entonces, claro, sí. yo era diputado y había una interpelación y yo decía, está el país detenido viendo la interpelación. Y cuando había una acusación constitucional, ¿para qué decir? Ahora, yo mismo cuando hay una acusación constitucional no la veo, pero nica. Entonces, uno cuando toma cierta distancia se da cuenta de otras cosas que es la realidad, básicamente. Las personas no viven de la política. De hecho, creo que te conté la vez pasada, a mí una vez fue un baño de realidad muy claro porque yo fui representante de San Bernardo durante 6 años y medio. Y un día llego a una reunión después de haber estado en varias entrevistas. Entonces me dice una señora, me dice, don Jaimito, porque así me decían, dice, lo vi en la tele. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿y qué estaba diciendo para saber en qué pauta era? Y me dice, no, si solo lo vi nomás. Claro. Entonces, No sé, obvio, era compañía. Sí. absolutamente. Sí, pues, total. Entonces, lo que hacen las personas, muchas de ellas, es cuando ven la política o le bajan el volumen o cambian de canal. Sí. Y ven, entonces, tiene razón, lo ven muteado. Y por tanto, los gestos, lo que uno hace, es súper relevante a la hora de ver si es que hay una lógica más de unión o no. Sí, Mira, sí. yo hago clases de comunicación política hace varios años y lo que dice Jaime es súper verdad. Dos cosas quiero destacar. Primero, hay estudios que dicen que los gestos verbales, el tono, es más o menos el 70-80% de la comunicación. Mucho más que el contenido. Mucho más. Sí. La gente no se queda La con el comunicación no contenido. verbal. Claro. Exactamente, la gente se queda con el tono, se queda con los gestos, se queda con mi disposición a tratar de coincidir en algo o al contrario, de disentir en algo. Eso es una cosa. Y segundo, lo que dice Jaime es muy verdad que efectivamente la gente te ve en la casa, no se va a acordar qué dijiste ni nada. Y eso también genera un incentivo perverso. Fíjense ustedes que cuando hay pautas en el Congreso, aparece una persona hablando a la cámara y como 20 pelados atrás. Uy, sí, Y ahí está yo veo a los el 20. Festival del Coazo. El Festival del Coazo porque aparecer en cámara es algo súper valorado para la opinión pública. O más que la opinión pública,
para el electorado, porque a la gente después le dicen, oiga, lo vi en la tele. Y a la gente le gusta que su parlamentario esté en la tele. No que esté hablando, o no se acuerdan qué va a decir, pero sí les gusta que esté apareciendo. Entonces eso lamentablemente puede llegar a generar un sentido perverso, porque ahí lo importante no es el diálogo que yo genero, no es la política pública que yo armo o que voto en el Congreso, sino que simplemente aparecer en la tele. Pero igual, mira, desde ese punto de vista, Roberto, por ejemplo, por eso yo creo, porque yo encuentro un adorable a Boric. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, casi varias, pero lo encuentro como me pasa algo con él, como que yo le creo a él. Yo creo que él es buena persona, por ejemplo. Pero Camila Vallejo no me parece que fuera, pero es una... No estoy diciendo que Camila Vallejo sea mala. Quiero explicar el contexto. Estamos hablando de las sensaciones del ser humano frente a lo que ve. Hay personas que tú sientes una cercanía. Michelle Bachelet, ¿lo hablamos? O lo hablamos con Marcelo Brunet, creo. O sea, Michelle Bachelet es la mamá de todos. Es una señora que se sienta así, te hablas, y uno no la puede no querer, ¿me entendés? Como, quizás no fue una buena, el segundo gobierno no fue nada de bueno, pero igualmente no es Piñera, que está lleno de tics y cosas. Entonces, y yo creo que habla igual de lo que tú eres, porque eso que uno ve es lo que uno es. Entonces, tampoco es muy real eso, lo que uno, sus manos, sus caras, el escuchar a otras personas, el estar ahí mirándote a los ojos. Cuando las personas no te miran a los ojos es una cosa... Entonces, ¿qué pasa? ¿Con quién habla? Pero le puedo hacerle una Sí, pregunta a mi todas las que tocayo quieras, obvio. como alumno. ¿Ah? Efectivamente, a mí yo me he transformado en adicto de Instagram. Fíjate que yo veo mucho más Instagram que hoy día televisión. ¿Te pasa lo mismo? Sí, obvio, ¿no? Oye, YouTube, entonces ahora. yo Horrible. veo cómo hay Volví a leer, distintas ¿no? personas cómo trabajan en Instagram. Me ha impresionado Sí, pues. cómo ha entrado la tecnología y el profesionalismo. Porque les en pagan esto. más que en otros Claro, lados, porque por eso. el que es malo para el Instagram, Jodió. uno lo pasa muy rápido. Entonces, yo Hay creo que, técnica, no sé hay si en las equipos. universidades, tú que haces clases en las universidades, Sí. está esa materia Sí, por específica. supuesto, ¿Cómo sí. no? Hay- El o sea, hoy mundo día virtual. hay En una las escuelas de carrera. periodismo, las escuelas de publicidad enseñan hay una marketing carrera, digital, hay una carrera. hay máster en eso. No, y hay buenos equipos, hay políticos que tienen se nota Muy que bueno. tienen muy buen equipo. Oye, yo no compré el MEO. Y Yo no, oye, y no el solamente MEO, Instagram, TikTok. Hoy día, Giancarlo Berbellelata también. Porque Sí. hay gente que tú trabaja hablaste de de mucho. hecho, hay un meme, trabaja hay un mucho meme en- que a mí me gusta mucho que sale arriba. ¿Qué es lo que pago? Netflix, Star, Disney, HBO. ¿Qué es lo que veo? Instagram, YouTube, TikTok. Pero efectivamente nosotros pasamos mucho tiempo. Bueno, las redes sociales están diseñadas para eso, ¿cierto? Sí. Diseñadas para que uno pase la mayor cantidad de tiempo Pero posible. técnicamente, ¿la televisión ha pasado a segundo rango? Hay o una sigue? discusión muy buena y acá no quiero monopolizar la discusión que puede ser demasiado latera, pero hay un asunto muy No, interesante. Si estamos en emprendido. Muy interesante y que tiene que ver Sí, para con que volver a leer. y algo que yo también enseño en clase. Hay una escuela que dice que no. O sea, porque uno podría pensar, sí, la televisión pasa a segundo plano, hoy día es puro red social, pero hay una escuela muy interesante y hay un libro que yo lo recomiendo mucho que se llama Television is the New Television. No me acuerdo del autor, pero búsquenlo. Y habla justamente de cómo las redes sociales al final lo que hacen es emular el lenguaje de la televisión. Y al final son pequeños clips en este aparatito, pero siguen siendo códigos televisivos, sigue Total. siendo televisión en otra escala, al fondo. Ahora, Entonces, la teoría del autor es Bueno, que mensaje. nosotros ya llevamos casi un siglo con televisión y estamos formateados para aprender y para seguir la televisión. Ahora Entonces, sí la red pasa social en sigue. algo, Roberto, que es que, por ejemplo, en términos de avisaje, que es como se financia la televisión, bajó la televisión a menos de la mitad. Y al revés, se incrementó en redes sociales. O sea, hay Total. algo te está diciendo que las personas Se- transitan a ver televisión desde el teléfono y no desde el televisor, llamémoslo así. Entonces, pero sí se replican distintos contenidos y hay una regulación que también se tiene que hacer en el mundo. ¿Qué pasa con el contenido que se hace en medios digitales, en diarios digitales y también en la televisión cuando se replica, por ejemplo, en TikTok? Mi hijo mayor tiene 14, después tengo otro de 12. Está igual que los 9, míos, igual que los y míos. tre- Está igual que los míos. tengo 4. Y ellos jamás en la vida se sientan a ver televisión. O sea, que aparezca un comercial es una cuestión inaceptable. Inaceptable. Entonces, ¿cómo se enteran de las noticias? Por Instagram y por TikTok. Entonces ven capsulitas Sí. de cada uno de ellos y a veces están súper actualizados, Sí. pero lo ven a través de otras vías. Entonces uno tiene que también acercarse a eso, con un riesgo, sí. Que es que hay mucho político que cree que lo que ve en redes sociales es lo que todas las personas de nuevo también piensan. Y el problema es que, como bien decía Roberto, la red social esta está hecha para que tú te quedes más tiempo. Se me acuerdo una vez que salió Barraza del PC, cuando era constituyente, sale y él quería eliminar el Senado.
Entonces sale afuera y dice, yo no sé por qué la gente reclama sobre esto, si yo me meto a Twitter y están todos de acuerdo. Claro, porque nadie le había explicado que su Twitter era la gente que pensaba como él, digamos. Entonces, Son cámaras de eco, porque el Bueno, algoritmo está público. hecho para que uno se codee con gente más agradable para uno y así uno pasa más tiempo. Bueno, que esa es de una ignorancia y para alimentar la ignorancia de una manera terrible. entonces un porque las ejercicio que personas- uno puede hacer es o sea, empezar a seguir gente que tú sabes que piensa distinto. O sea, lo más interesante en la vida es escuchar a personas que piensan absolutamente distinto a ti. Porque si no, ¿cómo te armas el cuento? Con la gente solamente que piensa como tú. Es Pero que imposible, eso uno- no tiene ni un uno- sentido. Oye, y seguramente uno alimenta el ego. Absolutamente. Ah, La red sí, social está hecha para eso. El ego es claro. Mm. Sentirse comprendido por el otro. Pero es que, claro, que no. Ah, Es que lo que pasa es que cómo puede ser que una persona crea que los seguidores son las personas que te quieren. Sí. Es como una cosa... yo no sé, yo siento que es muy raro el Instagram y todas esas cosas. Obviamente lo uso como una herramienta de trabajo y es buenísimo, pero es una herramienta de trabajo. a mí me en la no casa, es- pero yo tuve un caso que hice un regalo muy poco apropiado para Sí, me acuerdo. y me dieron como caja. ¿El de la muñeca? ¿Cuál estaba hablando? Esa. Ah, no te pasaste. Pero, no, Sí, no, me que acuerdo. ese es un caso y digno para estudiar en la universidad. ¿Cómo me dieron como caja? Como un mes. Ay, te Me dieron pasó. me tuvieron Es un colgado. caso Ay, manejo tan joven crisis. Yo que creo que estaba se ahí. enseñan No, alguna estaba joven y mi señora casi me echa de la casa, todo el conflicto. manejo que crisis tengo. incluso doméstica. en el fondo. Y yo sé que tú jamás tendrías esa intención, fíjate. No, era, Para no, nada. yo pedí disculpas, era súper ordinaria. Puta, que era ordinaria. 7 lucas costó la muñeca. La japonesa, que nos gusta tanto los japoneses, vale como $30.000. Pero efectivamente, ¿Qué pasa? un error que comete uno comunicacionalmente. Si No, uno, hoy día te linchan. uno se cree que sabe sobre comunicaciones. Tú que haces clases sobre... Uno no sabe, no tiene idea de comunicaciones, porque uno dice cierta cosa y el otro me puede entender otra cosa. Entonces, el profesionalismo en esta área es fundamental, principalmente para los partidos políticos, yo creo. Luns dice, de hecho tiene un libro que dice, o sea, un libro que se llama Words That Work, dice, no sé, lo que importa no es lo que tú dices, es lo que se escucha. Claro. Exactamente, porque uno puede creer que está comunicando bien, pero la gente puede tener una impresión completamente distinta. ¿Y cómo lo dice, como dijiste tú, que Los también yo tags, no que me he tú dado estás escribiendo y alguien te lee en un tono, Por eso es yo lo que no, la persona claro. quiere leer, básicamente. Es que yo- por no eso- es lo que tú estás haciendo. No, porque por eso yo no quise audio. decir. ¿Cómo escribir? Si el escribir se puede leer de cualquier De manera. cualquier manera. Es como que, ¿cuál es la carga que tú le pones a es un texto? Es un texto. Tiene que ser corto, preciso. Pero la gente hoy día se comunica así. Y por eso se malentienden también. Y quedan conflictos La gigantes hoy día cuando interpretación del- Bueno, para del eso sirven texto. mucho los emojis, los emoticones, y de hecho me acuerdo también haber estado en algún congreso de semiótica donde se hablaba justamente de cómo los emoticones tienen un rol mucho más universal que el texto. Y mucho más como, bueno, es súper identitario, pero también súper como, como automático en el fondo. Por ejemplo, hay emoticones, hay emojis que tienen, cacha, venimos a hablar de 11 y venimos hablando de emoticones, pero importante, que, por ejemplo tienen varios significados, pero la gente los analiza de acuerdo al significado como contextual. Por ejemplo, el típico emoji que hace Con las manitos. que es como Las una que uno tiene así, ¿cachai? Que puede ser como rezando, puede ser por favor, puede ser gracias. La gente lo tiende a entenderlo en el fondo y eso ayuda justamente a evitar estos problemas lingüísticos del texto que puede ser muy muy total. grueso sin Sí. esto. No, yo no sé, el otro día, para ya terminar divertido también, pero el otro día mi hija le vio un diablito al, no sé, al niño que le gusta, entonces con otra niña, entonces dijo, le puso un diablito, yo le digo, bueno, ¿y qué significa? No, es que le gusta otra, porque solo un diablito la carita. Yo, pero Dios mío, el diablito puede ser, no sé, yo igual pensaba lo mismo que ella en realidad, pero oye, claro, pero lo la está carga pasando que es- tienen. Tú dices que no tiene nada que ver con el 11. Tú, esto es el 11. Obvio. ¿Cómo comunicar? Yo creo que el grave Absolutamente. error de este país, cómo yo me comunico con el otro y que me entienda lo que estoy diciendo. Bueno, y sí, y Claro, también, eso es- y de alguna manera también entender, yo creo, eso también como que nos falta, la sensibilidad de las personas que vivieron ese tiempo, porque es otra sensibilidad, La empatía. son distintos, son otras emociones, son otros de hecho, es gente hermosa, hay mucha cultura ahí también, tú uno los escucha y es impresionante, te traspasan. Y tienen un nivel de evolución distinta también. Entonces como que quizás los más jóvenes los ven de una manera tan extraña. Mirar, de hecho, la historia, ver a Allende, por ejemplo, cómo era Allende o cómo hablaban antes los políticos, es
podría ser hasta chistoso incluso hoy día para algunos, si lo miran. Dice, ¿por qué habla así? Entonces han ido evolucionando mucho las cosas, pero es interesante que nos pongamos la empatía. Si finalmente yo creo que es ponerse en el lugar de otro y avanzar. Obvio, todos queremos avanzar. Yo creo que eso es obvio. Y todos estamos de acuerdo en el nunca más. Eso sí que sí. Y eliminar discriminación en el café, por ejemplo. Si viene un café para alguno, otro café no. Esta cuestión. Te dieron café en el camarín. No. Roberto. No, ya sigamos. No, pero es eso, es como... Sí, es verdad. Por El eso, lenguaje, sí. humanizar el lenguaje. Yo Sí. creo que los políticos tenemos un rol también en eso. Sí. Cuidar el lenguaje, humanizar el lenguaje, empatizar. O sea, yo creo que esa es una forma de hacer política también, Sí. distinta a otras formas de hacer política. Y yo creo que las formas son tan relevantes como el fondo. Y yo creo que eso hay que tener un cuidado muy especial con eso, sobre todo en estos momentos, en esta época en la que nos encontramos con una sociedad que está muy crispada, en la que se necesita también entregar tranquilidad, amor, como cobijo, Sí. entendimiento, comprensión. Y yo creo que nuestro deber también tiene que ver con eso, con decir que nunca más, con decir que estamos dispuestos a construir algo, que tenemos una responsabilidad de construir algo, por todos los que creemos que Chile es lo más importante, por todos los que tenemos hijos, por los que tenemos sobrinos, por los que creemos que la infancia debe ser cuidada y que esos niños tienen que ser fortalecidos en ese espacio para que sean adultos sanos, mentalmente digo también, o Sí, sea, total. con una construcción de sociedad que habla de la comunidad y no del individualismo, en donde se construye con muchos, no solo. O sea, solo no se llega a ninguna parte, muchos llegamos a muchas partes Sí, po. y a dónde queremos llegar. Y yo creo que el lenguaje hoy día es vital para poder construir el Chile que hoy día necesitamos y queremos. Entonces yo ese como también un llamado a todos quienes estamos en este espacio a que podamos construir, asentarnos y decir que sí, somos capaces de hacerlo. Yo creo que hoy día es súper necesario hacerlo y que la gente lo entienda de esa forma también. Sí, oye, queremos, les vamos a dar el minuto de confianza. 20 segundos de confianza, porque estamos terminando el programa y sí, obvio, como Paulsen, ¿viste? Que le da el minuto. Para que, no sé, pues digan lo que quieran, palabras al cierre. Bueno, parto yo. Primero agradecer obviamente esta discusión, Gracias a este ti, panel, Jaime. que es precisamente lo que estábamos recién hablando, ¿no? Que uno se pueden compartir experiencias donde pueden haber diferencias, pero eso no significa que uno tenga que mirar al otro como un enemigo, sino que es necesariamente uno tiene que ponerse en el lugar de la otra persona. Y creo que es lamentable que hayamos perdido la oportunidad hoy día de que al menos en política se dé una señal de confianzas, una señal de que todos iban a jugar dentro del mismo tablero. Que son cuestiones que nos construyen hacia el futuro y que permiten que las personas sientan que la política puede ponerse de acuerdo para solucionar sus propios problemas. Total. Pero no está perdido, yo creo que tenemos todavía muchos espacios, lo que nosotros podamos hacer en nuestros círculos, en nuestros hogares, con otras personas cuando nos toque venir a este programa o a otro, también contribuye a una manera de poder reflexionar sobre el pasado. Y por último hay una frase que me gustó mucho de un historiador alemán que se llama Rusen, que dice la diferencia sobre la memoria versus la conciencia histórica. Porque dice que la memoria es traer al presente lo que ocurrió, que está por supuesto súper necesario, particularmente en momentos como lo de ahora. Pero él dice que la conciencia histórica es tomar aquello que pasó, analizarlo, reflexionarlo y proyectarlo hacia adelante. Yo creo que eso es exactamente lo que nos falta hoy día, saber cómo eso que nos pasó antes, el día misma del 11 hoy y después sea tan relevante para hacer nuestro compromiso con la democracia, los derechos humanos y el no solo tolerarnos, sino que el estar en un espacio en donde el respeto sea lo que realmente nos sirva para construir un futuro donde vivamos juntos. Total, sí. ¿Alguna Se cosa? tomó 2 minutos y me interpretó plenamente, si ya que le Así que regalo. idem, Lo siento, idem, fue mucho. idem, dice. No, claro que, o sea, es difícil no coincidir con lo que dice Jaime. Estoy pensando qué puedo complementar para no repetir lo mismo. Yo miro con preocupación esta celebración, o sea, no esta celebración, esta fecha, esta conmemoración, porque siento que todavía hay mucha gente que se aprovecha del pánico para generar violencia. Lo vimos ayer, lo estamos viendo hoy día, probablemente hoy día en la tarde. O sea, a todo el mundo le ha dicho que hoy día se tiene que ir a la hora de almuerzo a la casa. Yo hago clase hoy día en la tarde, mis clases van a ser
online. Y eso es algo que no puede seguir pasando. Tal como es intolerable lo que pasó en dictadura, tal como es intolerable, y necesitamos un compromiso de todos con respecto al fin a la violencia, al fin a los abusos, todo eso. También es intolerable la violencia hoy día. Y es intolerable que por una fecha, por una conmemoración, algunos grupúsculos se aprovechen y hagan esto. Entonces acá el llamado es, por supuesto, a todos los sectores y sobre todo al oficialismo, sobre todo al gobierno, porque ellos son los que tienen hoy día el uso legítimo de la fuerza, para que combatan esto y lo corten de raíz. Bueno, yo les quiero agradecer a todos ustedes por estar hoy día Bernardita. con nosotros. Bernardita. No, pero le faltó sus 20 segundos. Pero la Bernardita. Bueno, diga sus 20 segundos. dale. No, yo solo nada, repetir que respeto, justicia, valor por la vida, valor por la democracia y que nos sentemos a construir.